Vamos a leer la Sagrada Escritura, 1 Corintios capítulo 12, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las diversas dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamarle a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en creadas, es el mismo. Dice: a cada uno le es dado manifiesto por el Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos da a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estuviese el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estuviese el olfato? Sí. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más necesitamos, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues las cosas mejores, y más yo os muestro un camino aún mejor y excelente. Amén. Habla el Señor. Los primeros versículos te hablan de algo muy importante, desde 1 Corintios 12, como dice el versículo 3, ¿sí? Habla del Espíritu Santo, y después lo desglosa en el versículo 8. Son dones, que son 9, ¿no? Dones que da el Espíritu Santo: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, profecía, sanidades, milagros,
hablar en lengua, interpretación de lengua y discernimiento de espíritu. 9 dones que dan el Espíritu Santo. Hay algunos que le pueden dar 9, otros le puede dar 8, otros 3, 5 o a otros 1. Pero lo importante es que saber que esto nos lo da el Espíritu Santo cuando estamos bautizados por el Espíritu Santo. Porque antes de Cristo, ¿sí?, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba sobre la cabeza del rey David, del profeta Moisés, del profeta Jeremías, demás siervos. El Espíritu Santo estaba sobre ellos, ¿sí? Mientras ya en el Nuevo Pacto, Dios envía, como dice el libro de Romanos 5:5, el Espíritu Santo a nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo es el amor perfecto del Padre, de Jesucristo, y ha sido derramado que en nuestros corazones, en el corazón del alma. Entonces vemos ahora que tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, en el corazón del alma, morando. Y en el Antiguo Pacto llegaba sobre. ¿Por qué? Porque sabemos que en el Antiguo Pacto no había una sangre que redimiera, solamente los animalitos que los sacrificaban, y esos animalitos lo único que hacían era cubrir el pecado, más no quitarlo. Entonces, ya cuando nosotros nos convertimos en Jesucristo, la sangre de Jesucristo borra esos pecados, ¿sí? Y entonces, cuando vamos nosotros buscando en ese proceso de la santificación, pues en el momento de Dios somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? Como Mateo 25 es la mejor, que habla de las 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes. Está hablando de la iglesia cristiana, donde las imprudentes no están bautizadas por el Espíritu Santo, tienen las vasijas vacías de aceite, mientras las prudentes son las que están bautizadas por el Espíritu Santo, porque tienen sus vasijas llenas de aceite. Entonces, en una iglesia cristiana de sana doctrina vas a encontrar eso: cristianos no bautizados por el Espíritu Santo y cristianos bautizados que estamos por el Espíritu Santo. Entonces, qué bendición, ya bautizado por el Espíritu Santo nos puede dar estos 9 dones, o 5, 3 o 1, es una bendición. Y qué hermoso que anhelemos de pronto que nos dé palabra de sabiduría, palabra de ciencia, porque es precioso para poder escudriñar y profundizar todos estos misterios de la Sagrada Escritura. Y bueno, sin embargo, como dice en este mismo 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, porque si habla en lengua y no tienes amor, ¿de qué te sirve? Y así, si tienes ciencia y no tienes amor, si le das todos los bienes a tu prójimo y no tienes amor, de nada te sirve. Entonces, sin embargo, pues dentro de estos 9 dones que nos da el Espíritu Santo, importante pues que anhelarlos, ¿no? Si Dios nos los da a todos, qué bendición, pero es una gran responsabilidad, como dice el libro de Lucas 12:47. Entre más Dios nos da, más nos va a exigir, ¿sí? Entonces, con lo que tienes o lo que tenemos, tratemos de dar al 100 por 1, no que queden como los 5 talentos, una mina guardado escondido, ¿sí? Sino que nosotros provocamos mucho más con eso que Dios nos da. Entonces, ya en el versículo de este capítulo 12 de 1 Corintios encontramos, dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de qué, Señor, de Jesucristo. De los ministerios, lo confirma Efesios 4:11, quien constituye los ministerios en el Señor Jesucristo: apóstol, evangelista, profeta, maestro, ¿sí?, pastor. Los 5 ministerios que los constituye es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos constituye como ministros de Cristo, ¿sí? Entonces, ministerios hermosos, que todo va enfocado a lo mismo que leímos, todos estos miembros del cuerpo de Cristo. Así mismo, mira lo que te dice el libro de Efesios capítulo 4, cuál es el objetivo en cuanto a estos ministerios que ha establecido. Dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Por esta diferencia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acá como leímos 1 Corintios 12, hablando del cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Asimismo, todos estos ministerios que hemos mencionado, nuestro Señor Jesucristo constituye para qué, para perfeccionar a los miembros del cuerpo de Cristo, a los santos, a los creyentes, ¿sí? Amén. Y dice el versículo 1 Corintios 12:6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas, ¿sí? Operaciones quiere decir dones, talentos. ¿Cuáles son los dones, talentos que nos da Dios el Padre? Las profesiones: zapatero, ingeniero, electricista, abogado, contador, secretaria, tantas profesiones a nivel técnico, a nivel tecnológico, profesional, o a nivel de obrero, o cualquier otro nivel como se clasifica en la sociedad, pero son dones, talentos. Hay personas que, por ejemplo, no cualquiera puede arreglar un zapato, ¿sí? Pero hay personas que tienen ese don, talento. Otra persona de que en la parte eléctrica también saben ese don, talento para las instalaciones eléctricas. Otras no, en mi caso yo no me meto con eso, ¿sí? Y así mismo hablaríamos de los de las matemáticas, hablaríamos de los que estudian idioma. Por ejemplo, idioma, yo en el inglés, por mucho que he estudiado, no tengo ese don. Y hay otras personas que ni estudian ni tienen ese don para hablar otras lenguas, ¿sí? Entonces son esos dones, talentos que Dios nos da. Pero ¿qué pasa con estos dones, talentos? Un ejemplo, tenemos que dar cuenta al Señor en el juicio final. Un ejemplo, una persona que tiene don, talento de la medicina, oye, qué bien si lo usa para atender a todas las personas que están enfermas allá en las clínicas, los hospitales, pero si lo usa para los abortos, está mal, tiene que darle cuenta al Señor, porque está usando mal un don, talento para abortar, para destruir la vida dentro del vientre de una madre, de un bebé, ¿sí? Ejemplo, la música, tiene ese don, talento de la música, pero canta esa música satánica, esa música metálica, esa música que es horrible, esa música vulgar, obscena, que hoy en día de la nueva juventud, algunos de la nueva juventud les gusta escuchar. Entonces va a tener que dar cuenta al Señor de ese don, talento. Pero qué bonito, hablemos en el plan humano, que por lo menos como en la época de uno cuando era joven, que le cantan a la naturaleza, le cantan al amor, muy bonita la letra, algo muy hermoso. O que mejor que tú le cantes a Dios, ¿sí? Entonces, de todos esos dones, talentos, ejemplo, el zapatero, que de pronto no le echa la tinta adecuada, le echa un poquitico, de pronto cose mal el zapato, le echa poquita goma, todo porque le ganan plata, tiene que darle a Dios cuenta por ese don, talento. Bueno, es un don, talento, un zapatero que te coloca mejor el hilo, te cose bien los zapatos con amor, te coloca un buen pegante y cantidad de la más que suficiente, te coloca una tinta muy buena y te las pasa una tinta fina y te cobra lo justo, ¿sí? Por decirlo. Entonces, ese dones, talentos los da Dios el Padre. Pero lo más hermoso de esto es que nos está desglosando en el 1 Corintios 12, ¿sí? El versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces la iglesia, como tal, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso es que es importante, ¿no? O sea, que hacer una comparación, como la oreja no le puede decir al oído que no lo necesita, el oído no le puede decir al pie que no lo necesita, ni el pie puede decir a la mano que no la necesita. Todos los miembros tienen una función especial, ¿sí? Es una función especial, mis manos, nuestras manos, para coger algo, para mover, para dibujar, para escribir, para el computador, para el celular, para ayudar, para extender. O sea, eso no lo puede hacer el pie, eso no lo puede hacer el ojo, eso no lo puede hacer otro miembro del cuerpo. Así como el ojo necesitamos para mirar, para observar, para detallar, mirar las cosas bonitas, para dibujar, para el trabajo en el computador, etc. Entonces, vemos que Dios nos colocó sus miembros del cuerpo con funciones diferentes, pero todos se necesitan uno con otro. Así la iglesia. En la iglesia hay unos que tienen dones, talentos, ejemplo, que es contador, por decirlo, o es abogado, que sirve para llevar la contabilidad en la iglesia, aquel varón o varona que Dios coloque en el pastor que lleve la contabilidad, otros que ayuden en el proceso de la parte legal, parte jurídica de la iglesia, otros que tengan trabajo social, pueden ayudar en cuanto a las actividades sociales que hace la iglesia. El electricista también sirve mucho en una iglesia, los que tocan instrumentos, que tienen llamado a ser cantores, es una bendición, ¿sí? Hablando de los dones, talentos. Los otros que están bautizados por el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, que en visión es el don de la profecía, ¿sí? Que hablan de la iglesia, para reunir, confrontar, exhortar, que es diferente al ministerio del profeta, ¿no? Y
vemos nosotros que el que habla en lengua, que lo toma el Espíritu Santo, lengua angelical humana, y hay otro que la interpreta, o el mismo hermano la interpreta para edificación de la iglesia, que de igual forma Dios lo usa para sanidades y milagros, los enfermos. Entonces fíjense que todo esto es importante. Los ministros que constituyen nuestro Señor Jesucristo, el pastor para dirigir la iglesia, el apóstol para abrir iglesias en otro lado donde no las hay, el evangelista que es el que mueve las masas para traerlas a Cristo, el maestro es para instruir al pueblo. Entonces encontramos que todo esto se necesita como miembros del cuerpo de Cristo. Lo peor que puede haber es que dentro de la misma iglesia una persona crea que puede hacerlo todo. Otra cosa es que el pastor como que es el que dirige todo, la iglesia que dirige la casa de oración, pues por lo menos tienen que tener conocimiento general que hacen todos sus servidores, conocimiento general, pero el que vaya a desarrollar una actividad, hay dones talentos, ¿sí? Por ejemplo, el día de mañana aquí en la iglesia Dios pues nos colocará aquellos varones, varonas que tocan los diferentes instrumentos, ¿sí? Y pues yo me gozo cantando alabanza y oraciones. Lo único que uno pues está pendiente con el discernimiento del Espíritu, que sean alabanza y oraciones que le agradan a Dios. Van a estar metiendo música del mundo, ni letra que no se ajusta a la palabra de Dios. Entonces ya eso es diferente. Pero todos los dones, talentos del Espíritu Santo, todo se necesita en la iglesia. Entonces no podemos decir a veces de pronto, mira ese hermanito, cuando llega esa hermanita allá en la iglesia, sea la última banca, se arrodilla y como que se queda dormida porque termina el culto y sigue ahí. No saben que es un orador, un intercesor. Y que por ese orador, ese intercesor, ese o varios que hayan así en la iglesia, son esas columnas que están orando por el pastor, están orando por los ministros, están orando por la iglesia y guerreando desde ahí, ¿sí? Son oradores intercesores. No me acuerdo, alguien me comentaba que han hecho una campaña, un varón, y ha tenido como que un accidente en esa campaña y eso pues demanda mucha plata porque si no han tomado la medida del caso, pues tienen que, el que hizo la campaña de la iglesia tiene que subsidiar o pagar el accidente que le ha pasado a alguna persona. Entonces, sabe que el diablo es puerco, siempre quiere dañar y destruir. Entonces una vez hubo una campaña, escuchaba yo que una campaña donde había miles de personas en un estadio y fue de gran éxito, no hubo ningún tipo de accidente, sino un mover y un fluir del Espíritu Santo, sanidad, milagro, prodigio, un avivamiento tremendo. Y después le preguntaron al pastor que qué había hecho, y el que había hecho, el que le preguntó, para que todo fuera un éxito y no hubiera ningún tipo de accidente y que todo fuera de gran avivamiento. Entonces como que el pastor le indicó que bajara un momentico al sótano del estadio y habían como 200, 300 más o menos que me acuerdo que decían, personas que están orando e intercediendo por todas las actividades. No lo veían porque están abajo del estadio, sí, pero los que estaban arriba a veces piensan, que el pastor, mira, el predicador, el que hace milagros. No, todos, sí, desde el que barre en la iglesia, el que limpia los baños, todos somos importantes como miembros del cuerpo de Cristo, y esto hay que valorar. Entonces ese mensaje que Dios nos da, así que nosotros entendemos que como vasos de Dios, Dios nos usa. Nunca haya orgullo, altivez, prepotencia, soberbia, como le aconteció a Satanás, por eso fue lanzado al tercer cielo, con los arcángeles que se unieron, los ángeles, ¿sí? Y la muerte, y nosotros guardarnos para el Señor. La gloria de Dios, gozarnos con lo que Dios nos ha dado, los ministerios que Dios nos ha dado, los dones del Espíritu Santo, los dones talentos, ponerlos a la obra de la iglesia con gozo y con alegría, a lo que Dios nos use. Amén. Damos gracias al Señor. Padre eterno, Jesús Espíritu Santo, por tu palabra, Señor, toda la gloria para ti, Padre eterno, Jesús Espíritu Santo. Amén.